Hola a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra ayudantía número 3, ya de la unidad número 2 de reacciones químicas y estequiometría. Vamos a resolver los ejercicios de la guía número 5, ya los que son donde tenemos que calcular cosas. Los ejercicios de materia se los dejo a ustedes, ya porque ustedes tienen que asociar lo que vimos en la clase pasada. Y el viernes vamos a tener una sesión de consultas donde ustedes podrán resolver sus inquietudes, ¿ya? Y vamos a resolver mayoritariamente ejercicios de reactivo limitante y en exceso. Y hay un ejercicio de composición porcentual. Entonces, para comenzar, como siempre, yo les digo que por favor sigan a Preura, ya Preura es donde se suben las informaciones importantes de toda índole y es muy importante que ustedes estén al tanto de lo que pasa en el preuniversitario. Por otro lado, también los insto a seguirme a mí, ya Studies with Blue, donde yo subo también información relevante, donde pueden consultar sus dudas, también pueden consultarlas por los diversos grupos que ya hay, ¿cierto? Los de Zoom pueden consultarla en el grupo de Zoom y los de YouTube en el grupo que está asociado a WhatsApp, ¿ya? Y sin más que decir, ¿están listos? Ustedes me tienen que responder, sí, estamos listos. Y ahora no los tengo aquí, lamentablemente, pero me tienen que responder así. Ya es muy raro, les digo, que estar hablando solo y no tenerlos. Es como súper extraño. Pero voy a tratar de hacer como que ustedes están. Vamos a resolver esto lento, pero seguro, ¿ya? Y vamos a ver cómo nos va. Entonces, para empezar, en la guía les propongo, ya que usen la tabla periódica, que es la del DEMRE. Ya si por algún motivo no hay un compuesto que esté ahí, ustedes lo buscan nomás en una tabla periódica normal, porque es importante, ¿ya? Así que por favor les insto a eso, de que si no encuentran algo, lo pueden buscar en una tabla periódica ya más normal, que es la que se utiliza siempre generalmente en los colegios y todo eso, ¿ya? Así que sin más que decir, vamos a comenzar entonces con el ejercicio número 3, ¿ya? ¿Qué nos plantea este ejercicio? Nos dice que debemos considerar la siguiente reacción, ¿ya? Y ahí nos da que 2A más B va a ser igual a C. Entonces dice, en el siguiente diagrama que representa la reacción, ¿qué reactivo es el limitante A o B? Ya, esto es una reacción X, ya, donde tenemos que ver quién es el limitante, obviamente, pero antes nosotros tenemos que hacer una reglín, ya aquí, em, donde vamos a ver que tenemos dos, ya dos, digamos aquí, podemos decirle dos pelotitas de A, ¿cierto? Más B van a ser igual a C. Pero aquí nosotros sabemos que hay un 1 imaginario, ¿cierto? Que ya lo hemos visto en todo lo que tiene que ver estequiometría. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que arreglar? Que 2 más 1 me va a dar 3. Por lo tanto, aquí va a ser 3C. Es como si yo estuviese balanceando la ecuación, pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Se acuerdan que les dije en la clase número 1, creo, de estequiometría, de las leyes, que los reactantes tienen que ser igual a los productos? Por lo tanto, nosotros editamos esto y nos va a quedar que 2A más B va a ser igual a 3C. Ya, eso es lo que tenemos primero. Ya, entonces, ahora tenemos que fijarnos algo. Ya nos presentan un diagrama X donde yo tengo cierta cantidad de A y cierta cantidad de B. A está en color verde y B está en color rojo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ya, tenemos que calcular obviamente el limitante. Pero ¿cómo lo hacemos? Ustedes se preguntarán. ¿Ya? Lo hacemos igual como lo hicimos la clase pasada. Ya acuérdense que siempre todo esto tiene una relación estequiométrica. Ya en este caso yo lo que hago es una relación estequiométrica entre los reactantes. ¿Cuáles son los reactantes? Estos que están aquí. Ya. Entonces, ¿cómo hago yo esto? Digo, digo
¿cierto? Que 2A reacciona con un B, como si estuviésemos hablando de moles. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo. Que 2A, como tengo aquí arriba en mi reacción, van a reaccionar con un B. Entonces, ahora, ahí y ahí, ¿cierto? Tengo que calcular, entre comillas, la cantidad teórica, ¿cierto?, de lo que va a reaccionar, porque yo ya tengo mi reacción arriba y yo les comentaba la semana pasada que nosotros ya no podemos cambiar eso, pero sí lo que nos entregan como dato a continuación y los resultados que nosotros vamos a obtener para decir quién es limitante o quién es en exceso, ¿ya? Por lo tanto, contemos. ¿Cuánto tengo de A? Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, me voy. Esta es mi primera, entre comillas, eh, relación. Entonces yo digo que 8A van a reaccionar con B, pero todavía no sé cuánto B. Por lo tanto, le pongo XB, que esa es lo que yo voy a tener entre comillas de manera teórica, lo que me está proponiendo este ejercicio, porque la reacción química como tal ya está. Ahora me está poniendo otros valores. Por lo tanto, aquí lo que yo hago y que lo que siempre les digo, ya, es multiplicar cruzado, ¿cierto? Y dividir hacia allá. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ya, uy, creo que lo acabo de borrar. Vamos de nuevo por si acaso. Multiplico hacia allá, ¿cierto? Multiplico cruzado y divido hacia allá. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿ya? Esto se llama regla de 3, ¿ya? Entonces, yo hago esta relación así y ahora sí lo voy a borrar. ¿Qué hago aquí? Digo que 8A, ¿cierto? Por un B partido, ¿cierto? Por 2A. En este caso, se me van a ir las A, porque esto es una regla matemática, ¿cierto? Y voy a obtener entonces que B va a ser igual a 8 por 1, que va a ser 8, y 8 dividido en 2, ¿cuánto es? Es 4. Entonces, por lo tanto, voy a tener 4B aquí. Ya, esa es mi primera relación, ya que obtuve los B. Pero ahora voy a hacer mi segunda relación. De nuevo, 2A reaccionan con un B, ¿ya? Porque es lo que yo tengo en mi ecuación arriba, ¿cierto? Y ahora debo encontrar teóricamente, ¿cierto? ¿Cuántos voy a tener de A? ¿Qué hago ahora? Porque necesito utilizar este esquemita que tenemos a continuación. Entonces, lo que hago yo ahora en este momento es contar los B. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, digo que tengo 5B, ¿ya? Y mi incógnita en este caso va a ser A. Por lo tanto, de nuevo tenemos lo mismo, ¿cierto? Que yo lo que hago es multiplicar hacia arriba y dividir hacia el lado, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer siempre en las reglas de 3. Por tanto, voy a tener que 5B se multiplica por 2A y lo divido por un B. Los B se me van por reglas matemáticas porque yo puedo simplificar, ¿cierto? Y mi resultado va a ser que A es 5 por 2 es 10, dividido 1, ¿cierto? Sigue siendo 10. Por lo tanto, voy a tener 10A. ¿Ya? Eso es lo primordial que tengo que hacer siempre. Pero ahora nosotros tenemos que hacer otra relación más. ¿Para qué? Para saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a analizar ya las incógnitas que yo obtuve. Por tanto, tenemos en la primera parte, le voy a poner un 1 así, ¿cierto? Obtuvimos que la X, ¿cierto? Era 4B, ¿cierto? Es decir,
lo que nosotros obtuvimos, entre comillas, teóricamente, ¿ya? Si ahora nos damos cuenta, ¿ya? Que obtuvimos 4B, ¿sí o no? Por tanto, ya obtuvimos 4B, pero si nos damos cuenta, ya aquí, ¿dónde está mi láser? Siempre se me pierde. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5. ¿Ya? Entonces, si nosotros comparamos la incógnita con lo que realmente tenemos, vamos a ver que vamos a necesitar menos aquí, teóricamente, de lo que ya tenemos. Por lo tanto, me va a sobrar compuesto. Y yo puedo decir libremente, ¿cierto? Que este entonces va a estar en exceso. ¿Por qué? Porque aquí en lo que nos plantean en el enunciado, ¿cierto? Yo tengo 5 pelotitas, una, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es lo que yo necesito, pero teóricamente obtuve 4, es decir, que necesito 4 pelotitas. ¿Cómo? Necesito menos de lo que tengo aquí realmente, me va a sobrar aquí una pelotita. Por lo tanto, como me sobra, va a ser en exceso. ¿Ya? Por otro lado, vamos con el segundo análisis. Mi segunda incógnita me dio 10A, ¿ya? Obviamente, si ya sacamos el exceso, tenemos que el otro automáticamente es el limitante, pero vamos a explicar también el por qué. Porque si nosotros nos damos cuenta, tenemos 10A, ¿cierto? Pero si nosotros comprobamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Por tanto, teóricamente necesito 10 pelotitas de A, es decir, necesito más de lo que tengo en el diagrama. Por lo tanto, como me va a faltar compuesto, ¿por qué? Me van a faltar cuántas pelotitas? 9, 10, 2, ¿ya? Como me va a faltar compuesto, inmediatamente yo digo que esto es el limitante. ¿Por qué? Limita mi reacción, ¿ya? Tengo 8 pelotitas en el diagrama, pero teóricamente son 10. Entonces me va a faltar. Como me va a faltar, es limitante. Y el otro, como me va a sobrar, va a ser en exceso. Ya, espero se haya entendido. Si quedó alguna duda, la vamos a ver el viernes, ya, pero lo expliqué lo más claro posible y con los pasos del ejercicio que vimos al último, la clase pasada, que ustedes lo entendieron más fácilmente que el primero que hicimos. ¿Ya? Vamos a hacer uno parecido al primero que hicimos, pero más adelante. Eso es lo que tenemos actualmente. Ya, por lo tanto, ya definimos quién iba a ser el limitante y quién está en exceso. Por otro lado, ya, yo les pongo esta tablita porque ustedes la van a tener en el temple. Ya, y ustedes pueden sacar la masa atómica de ahí para calcular lo que tiene que ver con masas molares y todo eso. ¿Ya? Y les quiero aconsejar algo. No se asusten con los enunciados, porque aquí este enunciado como que nos está vendiendo el ejercicio que tenemos que hacer. Dice, el óxido nítrico NO reacciona inmediatamente con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de nitrógeno NO2, ¿cierto? Un gas café oscuro, ¿ya? Esos se llaman más o menos distractores, ¿ya? Así que no se asusten con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se confunde cuando le entregan más información de lo que necesita. Pero aquí vamos con lo que realmente necesitamos. Dice, en un experimento se mezclaron 0,886 moles de N2 con 0,503, ¿cierto? O 0,503 moles de O2. Calcule cuál de los dos reactivos es el limitante. Y además tienes que calcular el número de moles de NO2 que fueron producidos. ¿Ya? Aquí les quiero decir, ya que nosotros tenemos una ventajita. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros en los ejercicios que hicimos en la clase pasada necesitamos calcular los moles, pero aquí se nos entregan en bandeja.
Por lo tanto, nos tenemos que saltar un paso, ya que es el de calcular los moles. Otra cosa que nos entregan en bandeja es que la ecuación está balanceada. Por favor, siempre fíjense en eso, ¿ya? Porque es muy fácil equivocarse, ¿ya? Es muy fácil equivocarse, porque em, hay gente que lo hace con la reacción como está, ya es decir, cuando no está balanceada, y le da un número totalmente diferente y que incluso ese número va a estar en la alternativa para pillarlos. Entonces, por favor, verifiquen siempre antes ya que la ecuación esté balanceada. Empecemos. Entonces, como ya tenemos, ¿cierto? Los moles, empezamos. ¿Qué empezamos? Me dirán. A hacer las relaciones estequiométricas. ¿De quién? De los reactantes, primeramente. ¿Ya? O ya es importante, ¿ya? Hacer estas relaciones. Ya nosotros lo vimos, ya está en clases. Por favor, véanla, porque hay muchas dudas que yo ya respondí en clase, respondí en la ayuda, perdón, en la ejercitación de la semana pasada de la clase. Entonces tienen que empezar a estudiar, ya, y obviamente si hay una duda que ya no los deja dormir y que la necesitan, yo voy a estar dispuesto a respondérsela. Pero obviamente tenemos que estudiar, porque si no estudiamos, no vamos a tener los conocimientos necesarios para poder resolver estos tipos de ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Hacemos la relación que yo les digo. 2, ¿cierto? Moles de N2. Perdón, perdónenme, por favor, es que tengo que poner mol, siempre el apellido, donde hicimos lo otro al revés. Ya. 2 mol de N2, perdón, de NO, perdón, van a reaccionar con un mol, ¿cierto? De O2. Porque recuerden que cuando no tengo nada adelantito, tengo un 1 imaginario, ¿ya? Entonces, con un mol de O2. Pero en el- en la presentación de este ejercicio, nos dicen que se mezclaron 0,886 moles. ¿Qué hago? Poner los moles aquí. Ya acuérdense que esto es la primera relación que tenemos que hacer. Entonces, 0,88, ¿cierto? 6 mol de quién? De N2, ¿cierto? Son los que se van a mezclar y van a reaccionar. Pero no tenemos, teóricamente, con cuántos mol de O2 van a reaccionar, ¿ya? Porque siempre les he dicho que la ecuación en sí ya está. Es decir, yo no la puedo modificar. 2 moles de NO van a reaccionar sí o sí con un mol de O2 porque está establecido aquí. Ya está establecido eso. Lo que sí va a cambiar es lo que a mí me proponen. Me dicen que se mezclaron y van a reaccionar 0,886 mol de N2, pero no sabemos con cuánto de O2. Por lo tanto, tenemos que calcular esto teóricamente y ahí hacer las comparaciones que hicimos en el ejercicio anterior y lo que hicimos la semana pasada. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? 0,88, ¿cierto? 6 mol de NO, ¿cierto? Por un mol de O2 y todo esto yo lo divido, ¿cierto? Por 2, ¿cierto? Mol de NO. Se me van los NO, ¿cierto? ¿Por qué? Por reglas matemáticas. Y tengo que mi X, ¿cierto? Va a ser 0,086 por 1, ¿ya? Eso yo lo divido por 2 y me va a dar que voy a obtener 0,443 moles de O2. ¿Ya? Eso voy a tener. Por otro lado, tengo que hacer la otra relación. Sigo insistiendo. 2 mol de NO van a reaccionar con un mol
de O2. Eso es lo que ya tengo en mi ecuación. Pero en la práctica a nosotros nos dicen que son 0,503 moles de O2. Entonces pongo aquí esto, que es lo que nos entrega el enunciado, ¿cierto? De O2 y no sabemos cuánto van a reaccionar en el otro, entonces ponemos I, ¿cierto? Para no volver a poner X nuevamente y hacemos lo mismo que arriba, ¿cierto? Que es 0,503 mol de quién? De O2 por 2 mol de quién? De NO, ¿cierto? Y ahora vamos a dividir entonces por un mol de O2. ¿Ya? Eso hacemos primeramente. Entonces se me van los O2, ¿cierto? Porque reglas matemáticas y yo quiero obtener el NO. Y entonces multiplico 0,503 por 2. Ya eso me va a dar un valor aproximadamente de 1,01, ya, moles, ¿cierto? Ya, de NO2. ¿Ya? Perdón, no, de NO. Ya todavía no llegamos al otro, lo siento, NO. ¿Ya? Aquí tengo mi primera relación, ¿cierto? Y ahora hacemos lo mismo que en el paso anterior. Debo comparar las incógnitas. Entonces, la primera incógnita me dio que tengo 0,443 moles. ¿De quién? De O2. Entonces, si ahora comparo ya lo que yo tengo en el enunciado, que son los moles que me entregan, voy a tener 0,503 moles de O2. Ya como voy a tener eso, voy a necesitar menos, teóricamente, de lo que me dan. Por lo tanto, como me va a sobrar, ese va a ser mi reactivo en exceso. ¿Ya? Por otro lado, hacemos la otra relación de lo que obtuve en I. En I obtuve 1,01 moles, ¿cierto? De NO. Obviamente a esta altura nuevamente ya sé quién es mi reactivo limitante, pero comparemos. ¿Ya? Teóricamente voy a necesitar 1,01 moles de NO, pero en el enunciado me entregan 0,886 moles. Por lo tanto, voy a necesitar más de lo que me entregan en el enunciado. Como voy a necesitar más, este va a ser mi reactivo limitante. Ya, espero se haya entendido. Ya, si tienen alguna duda, nuevamente les digo con el ejercicio, nosotros los vamos a poder ver en la ayudantía del día, no ayudantía, sino que lo podemos ver en la, en el ejercicio, ¿cierto? O sea, perdón, en la sesión de consultas del día viernes. ¿Ya? Como es mi reactivo limitante, ya lo tengo. Pero ahora me dicen cuánto de producto yo voy a obtener, ¿cierto? Eso es lo que nos plantea. Dice, calcule también el número de moles que yo voy a producir en N2. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Voy a hacerlo en otro lugar, ya que este va a ser nuestro paso número 3 y el último, ¿cierto? Donde digo que 2 N2 van a producir 2 NO2. Ya 2NO producen 2NO2. Ese es mi primer paso. ¿Ya por qué? Porque tengo que hacer aquí la relación entre reactantes con productos. ¿Ya? Por lo tanto, en el enunciado me entregan que yo tengo 0,086, ¿cierto? Moles de NO. Si acá yo les pongo así, es para simplificar esto. ¿Ya? Pero siempre, por favor, pongan el apellido, porque es importante. Pongan siempre moles. Y ahí yo lo hago para simplificar un poquitito, pero no me copien. Siempre pongan lo que corresponde. Pongo X o mejor dejémoslo en Z. Ya como ya calculamos una X, Z. Por lo tanto, hacemos lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos 0,886
me faltó 16 mol de NO, ¿cierto? Y lo multiplico, voy a tratar de cambiar esto un poquitito para que no alcance el espacio. Ya, ahí. Lo multiplico por 2, ¿cierto? Mol de N2. Y ahora yo lo divido, ahí, ¿cierto? Y lo divido por ¿cuánto? Por 2NO. Se me van los NO, ¿cierto? Y por lo tanto Z me va a quedar finalmente que es lo mismo. Es decir, voy a obtener 0,886 mol de NO2. ¿Por qué dirán ustedes? ¿Por qué voy a obtener lo mismo? Porque si se dan cuenta aquí, yo multiplico por 2, pero después divido por 2. Por lo tanto, al multiplicar esto y al dividirlo por 2 nuevamente, voy a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Es por eso netamente. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer, acuérdense por reglas matemáticas, que lo que está dividiendo se puede simplificar con lo que está multiplicando. Entonces yo, en vez de simplifico obviamente los NO, pero también puedo simplificar este 2 con este otro 2. Entonces, el resultado que me va a seguir quedando va a ser 0,886 mol de NO2. ¿Ya? Como les digo, espero se haya entendido y podemos resolver dudas el día viernes. ¿Ya? Sigamos con el siguiente ejercicio. Ya aquí tengo otro tipo de reacción, ¿cierto? Tenemos la reacción, dice que el propano es un componente del gas natural y se utiliza para cocinar y para la calefacción doméstica. Y aquí me dicen, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se pueden producir a partir de la combustión de 3,75 moles de propano? Suponga que el oxígeno es el reactivo en exceso en esta reacción. Aquí ya nos están dando el reactivo en exceso, por lo tanto ya sabemos que el limitante va a ser el propano, ya que eso es muy, muy importante. ¿Y por qué les digo que va a ser importante? Ya, porque nosotros podemos calcular todo esto, ya, a partir de lo que nosotros, a partir de lo que ya tenemos. Ya, ¿cómo lo hacemos? Primero, les voy a dejar pensando en si esta ecuación está balanceada o no está balanceada. Vean bien, revisen si está o no está balanceada, porque es relevante. ¿Ya? Entonces, no está balanceada. Por lo tanto, ustedes tienen que usar el método que ustedes le acomode para balancear esta ecuación. ¿Ya? Yo ya lo hice, obviamente, pero como ya se enseñó, ¿cierto? Ustedes lo tienen que hacer y llegar al resultado. ¿Ya? Voy a dar unos minutitos que ustedes pueden hacerlo, ¿cierto? Y yo les voy a decir qué es lo que queda, ¿ya? Porque es importante para su aprendizaje de que ustedes puedan realizarlo como corresponda. Entonces, lo que me va a quedar va a ser esto, ¿ya? Me va a quedar esto y también me va a quedar esto, ¿ya? Como les digo, ya es importante siempre soltar la mano con los ejercicios. Por eso preferí en esta guía, y ahí como obviamente es la ayudantía que haré yo, preferí hacérselas con desarrollo, para que ustedes vayan soltando la manito y puedan ya empezar a calcular las cosas, y eso les va a facilitar mucho en la PDT y les va a tomar obviamente menos tiempo, porque si seguimos con las clases teóricas y nos quedamos ahí, nos vamos a demorar mucho en hacer estos ejercicios pensando, procesando. Entonces es importante siempre soltar la manito, hacer ejercicios, buscarlos, ¿cierto? Y si hay alguna duda, obviamente consultar, decir, profe, yo hice tal ejercicio, mire, y
tengo una duda. ¿Qué? ¿Por qué es esto? ¿O por qué no se puede ser así? Ya, nadie les va a negar responder eso. Ya, primero aquí nos pide cuánto dióxido de carbono en gramos se va a producir, ¿cierto? A partir de la combustión del propano. Tenemos que hacer primero, ya ojo, y es importante, tenemos que hacer la relación entre, perdón, reactantes y productos. Entonces yo digo que un mol de propano, acuérdense que propano es C3H8, que de hecho nos dice el enunciado, ¿cierto? Va a formar 3 dióxido de carbono. Eso es lo que nosotros ya tenemos, ya balanceamos la ecuación, por lo tanto esa ecuación es así y nosotros no la podemos cambiar. Voy a ponerle mol para que ustedes se acostumbren a hacerlo con los apellidos. Mol, ¿cierto? De dióxido de carbono. ¿Por qué hago esta relación y no lo hago entre reactantes? Primero, porque uno ya nos dieron el reactivo en exceso, ¿ya? Y lo otro es que nos están pidiendo cuánto se produce del producto, que es el dióxido de carbono. Y nos piden los gramos, pero primero nosotros tenemos que calcular moles para pasar a gramos. ¿Por qué? Porque nos están dando un, entre comillas, un mol teórico. ¿Cuánto es ese mol teórico? 3,75 mol de C3H, perdón, 8. Este es nuestro mol teórico y aquí no tenemos nada hasta el momento porque no sabemos cuánto se va a formar a partir de lo que nos propone. Hacemos esta regla de 3, ¿cierto? ¿Y qué hago ahora? Multiplico. ¿Qué es lo que multiplico? 3,65, ¿cierto? Mol de propano, C3H8, por 3 mol de dióxido de carbono, ¿cierto? Y todo esto obviamente lo voy a dividir, ¿cierto? En un mol de propano. Se me va a ir esto y esto, ¿cierto? Porque necesito obtener los de dióxido de carbono para después pasarlo a moles, perdón, a gramos, moles a gramos, ¿ya? Multiplico 3,65 por 3, yo lo voy a aproximar a 10,95 mol. ¿De quién? De dióxido de carbono. ¿Ya? Recuerden, por favor, que los números no siempre son exactos. Les puede dar algo similar, pero eso significa que está bien. Si le da ya sea un número distinto, muy, muy alejado, ya ahí hay que revisar todo. ¿Ya? Generalmente en la PSU, en la PDT, perdón, se dan números exactos, ¿ya? Pero ahí ustedes tienen que ver eso y algo que les dé relacionado. Si le da 3,9 y la alternativa es 4, obviamente va a ser 4, ¿ya? Por favor, porque hay algunos que dicen, ay, profe, es que me dio, no sé, me dio 10,8 y no 10,95, está dentro del rango, ¿ya? ¿Qué hacemos ahora? Acuérdense de nuestra amiga pirámide. Ya, yo hago esto, ¿cierto? Acá tengo los gramos, aquí tengo los moles y mi masa molar. Necesito obtener los gramos, ¿cierto? Tapo acá en la pirámide los gramos y es que moles por masa molar me van a dar los gramos. Entonces, gramos van a ser igual a moles por masa molar. Los gramos entonces va a ser igual a los moles que ya obtuve, 10,90. Voy a hacerlo de nuevo ese cero. 10,95 mol obtuve, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la masa molar? Me voy a mi tabla periódica, ¿cierto? Voy 12 el carbono y el hidrógeno es 1. Por lo tanto, C voy a tener que 3 por 12 gramos mol. Y H voy a tener que son 8 por 1 gramos mol. Aquí obviamente me va a dar 8, ¿cierto? 8 gramos mol. Y aquí tenemos que multiplicar, ¿cierto? 3 por 12, ¿cierto? 3 por 12 son 36 y 36 más 8 son 44. Entonces, la masa molar del compuesto son 44 gramos mol. Se me van los moles aquí, ¿cierto?
y voy a obtener aproximadamente, ojo, ahora lo voy a hacer el resultado cerrado, voy a tener aproximadamente 482 gramos de CO2. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a obtener en este ejercicio y lo que me están pidiendo. Ya les va a dar 481,8, pero para dejarlo en un número entero son 482 gramos de dióxido de carbono. Vamos con el siguiente. Dice, si reaccionan 0,86 moles de MnO2 y 48,2 gramos de HCl, ácido clorhídrico, ¿cuál de los reactivos se va a consumir primero y cuántos gramos de Cl2 se van a producir? ¿Ya? Aquí, obviamente, la ecuación ya está balanceada. Va tomando agüita, que se me acerca la garganta. Lo que tenemos que hacer primero es ver que tenemos dos unidades distintas. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de moles, perdón, aquí nos está hablando de moles y aquí de gramos. Como nosotros estamos acostumbrados ya a trabajar en moles, pasamos los gramos a moles. ¿Cómo lo hacemos? Pirámide de nuevo, ¿cierto? Mi pirámide me dice esto, gramos, moles y masa molar, ¿cierto? Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que pasar a moles? El ácido clorhídrico. Entonces, HCl va a ser entonces N, porque acá tapamos N, gramos partido la masa molar. Los gramos son los que nos entregan arriba, 48,2 gramos, y la masa molar saquémosla. Buscamos H, vale 1, y Cl, que es cloro, ¿cierto? Vale 35,5. Ya, entonces, Cl es 35,5 gramos mol y H es igual a un cierto gramos mol. Por lo tanto, si sumamos eso, 35,5 más 1, me va a dar que es 36,5 gramos mol. Se me van los gramos por cosas matemáticas, ¿cierto? Y por lo tanto, N va a ser igual a 48,2 dividido 36,5. Ya eso nos va a dar aproximadamente, ¿cierto? Nos va a dar 1,32 moles. ¿De quién? De HCl. ¿Ya? Ahora que yo tengo eso, puedo hacer las relaciones correspondientes que hacíamos entre reactantes. ¿Cómo lo hacemos? Ya voy a achicar esto un poquitito para que tengamos más espacio. Redimensionar. Ya, ahí lo achiqué un poquitito, ¿cierto? Entonces, la primera relación que yo voy a hacer es un mol de MnO2 va a reaccionar con 4 mol de ¿quién? De HCl, ¿ya? HCl. Entonces, aquí a mí ya me entregaron en el enunciado 0,86 moles teóricamente, ¿cierto? De MnO2 y necesito saber con cuánto van a reaccionar de HCl para poder comparar después cuál va a ser el reactivo limitante y cuál está en exceso. Por lo tanto, hago lo mismo que hago siempre, multiplico 0,86, ¿cierto? Ahora lo voy a hacer con numeritos nomás para agilizar esto y lo dividimos por 1. Entonces el X me va a dar 0,86 por 4, ¿cierto? Va a ser 3,44. ¿Mol de quién? De HCl, porque eso es lo que nosotros estamos buscando. Ahora hacemos la otra relación y espérenme un segundo que se me está descargando el PC. Entonces lo voy a ir a enchufar y vamos a volver. Entonces ya volví
vamos a seguir con la segunda relación, que es un mol de MnO2. Insisto, esto es algo que nosotros no podemos cambiar porque ya está en nuestra ecuación. Lo que nosotros necesitamos obtener y que podemos cambiar es lo que nos entregan a nosotros y lo que debemos calcular, ¿ya? Entonces hacemos esto, pero nos dice que nosotros ya calculamos son 1,32 mol de quién? De HCl, ¿cierto? Y acá debemos obtener los otros moles de I, voy a poner mol de MnO2, ya que es obviamente importante. Por lo tanto, hacemos lo mismo, 1,32, perdón, 1,32 por 1 dividido, ¿cierto? 4. Entonces, y nos va a dar que va a ser aproximadamente, ¿cierto? Va a ser 0,325 mol. ¿De quién? De MnO2. Ya, eso va a ser aproximadamente si nosotros hacemos la división. Ya. A ver, la voy a hacer mejor. 3 por, ya, aquí hay un cambio y nos va a quedar que es así. 3, ese es que lo que pasa, como les digo, según los decimales que ustedes ocupen, me puede dar otro valor distinto. Yo ocupé otros porque ocupé 36, creo, cerrado, ¿ya? Pero como ocupamos 36,5, ahí nos va a cambiar algo. Y porque es distinto el resultado. Pero son detalles y estamos bien en el ejercicio, ¿ya? Entonces, como nos dio eso, tenemos que empezar a hacer la comparación. Entonces, perdón, en X, ¿cierto? Obtuve, ¿cuánto? 3,44 mol de HCl. ¿Sí o no? Eso fue lo que yo obtuve, ¿ya? Pero a nosotros nos entregan 1,32 mol de HCl. Y yo teóricamente necesito más, necesito 3,44. Y a mí me dan en el enunciado, obviamente pasé eso gramo a mol, 1,32. Como yo necesito más, ¿cierto? De lo que tengo, eso automáticamente es mi reactivo limitante. ¿Ya? Por otro lado, en I me dio 0,335 mol de perdón, Mn, ¿cierto? O2. Ahora, si lo vemos con lo que nos entregan en el enunciado, nos entregan 0,86, ¿cierto? Entonces yo necesito menos teóricamente de lo que me dan en el enunciado. Como me va a sobrar eso, se convierte en mi reactivo en exceso. Eso es lo que yo tengo que saber. Ahora, nos dice, ¿cuántos gramos de cloro 2 se van a producir? ¿Cómo lo hacemos? Ya voy a hacer un apartado aquí y este va a ser mi paso 3. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la relación. 4HCl, ¿cierto? Me van a dar un mol, perdón, sí, un mol de Cl2. Ya acuérdense que hablamos de moles. Por lo tanto, en HCl, ¿cuánto me dio en el enunciado? Me dio 1,32, ¿cierto? 1,32. ¿De quién? De HCl. Ya, obviamente me dio eso pasando los gramos que me entregan a los moles. Esto es Z. Entonces, ¿cuánto me va a dar Z? Va a ser similar a lo que me dio eh, en I. ¿Ya? Entonces, voy a tener que Z va a ser igual a qué? A 0,335 mol. ¿De quién? De Cl2. Pero me están diciendo cuántos gramos yo necesito. De nuevo nos vamos a nuestra amiga pirámide, ¿cierto? Que es la que nosotros pusimos aquí. Para calcular entonces los gramos,
¿cierto? Tapo gramos y van a ser los moles por la masa molar. ¿Qué hago entonces? Pongo que los moles, ¿cierto? Los gramos son igual a 0,335 mol de cloro 2, ¿cierto? Y multiplicado la masa molar. ¿De dónde saco la masa molar? De la tabla periódica. Buscamos el cloro, ¿cierto? Como tenemos 2 de cloro, multiplicamos 2 por 35,5 gramos mol. Y eso, ¿cierto? Nos va a dar 71. 71 gramos mol. ¿Ya? Como necesito obtener los gramos, se me van los moles, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí abajito, voy a obtener, ¿cierto? 0,335 por 71 me va a dar aproximadamente, dejémoslo cerrado, 24, ¿cierto? Gramos de quién? De Cl2. Así es como se hace, ¿ya? Si quedó alguna duda, lo podemos resolver, como les decía anteriormente, el día viernes. Por otro lado, tenemos este último ejercicio, que es de composición porcentual, ya, perdón, de rendimiento de la reacción, ¿ya? Lo siento, se me acaba de caer mi teléfono, si es que escucharon algo. Lo voy a recoger y vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que está siempre, todo lo que ustedes necesitan van a estar en los PPT, ¿ya? Entonces, ya vamos a seguir más o menos lo que nosotros hicimos en un ejercicio. ¿Cuándo? La semana pasada, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Y por favor les pido que me pongan mucha atención, ¿ya? Lo que tenemos que hacer primeramente, tenemos que fijarnos que nosotros calculamos en gramos el rendimiento, ¿ya? El rendimiento de la reacción, hay una fórmula que nosotros tenemos que utilizar, ¿ya? Que ustedes la deben de tener en sus apuntes, obviamente, y que yo la voy a colocar al final de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? De nuevo, tenemos que usar estequiometría, ya que la estequiometría nos va a perseguir en, en esta unidad. Por algo es la unidad de estequiometría de reacciones químicas. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros trabajamos en gramos, pero aquí tenemos kilogramos. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos, ¿cierto? Los kilogramos a gramos. ¿Cómo? Nosotros tenemos que saber siempre que un kilogramo son 1000 gramos, ¿ya? Por lo tanto, en el enunciado, ¿cierto? A nosotros nos entregan, en el enunciado de aquí de nuestro ejercicio, que tenemos 6 kilogramos. Por lo tanto, ¿cierto? Ponemos aquí, hacemos nuestra relación, que es, lo igualamos aquí en este caso, y X, ¿cierto? X gramos, porque no sabemos cuántos son, y 1000 gramos. Hacemos lo mismo aquí que hacemos siempre. ¿Qué es lo que hacemos siempre? En este caso multiplicamos para allá y dividimos hacia allá. Ya, eso es lo que hacemos siempre en cada ecuación, ¿cierto? Que se nos presenta. Por lo tanto, finalmente nos va a quedar que vamos a tener 6000 gramos. Lo mismo hacemos con el 2,86 kilogramos, igual, perdón, es igual a X gramos, ya, y voy a tener 1000 gramos. Y aquí, por lo tanto, voy a tener 1 kilogramo. Hacemos lo mismo y vamos a obtener que son 2000, ¿cierto? 860 gramos.
Ya tenemos ahí nuestra conversión de unidades, que es importante para seguir trabajando. Como les decía, es muy importante siempre hacer las relaciones estequiométricas que nosotros necesitamos, ¿ya? Necesitamos obtener, en este caso, ¿cierto? En lo que nos dice el enunciado, que tenemos que calcular el porcentaje de rendimiento de HF. Por lo tanto, necesitamos primero saber la cantidad, entre comillas, que yo voy a obtener de cuánto de los 6.000 gramos. ¿Cómo lo hacemos? Y esto lo hicimos también la clase pasada. Primero calculo los moles, porque ya tengo los gramos. Entonces son 6.000 gramos. ¿Cuáles moles estoy calculando, cierto? Los moles de quién? De KP2. Esos moles estoy calculando. Voy a poner K, ¿cierto? P2. Ahí tengo lo primero. Ahora debo calcular la masa molar. ¿Por qué? Porque apliqué el triangulito. ¿Qué hago? Busco el calcio, ¿cierto? Calcio, calcio en mi tabla periódica, ¿cierto? Calcio, 40 gramos mol es calcio. Y ahora buscamos flúor, y flúor es 19 gramos mol, pero tengo 2. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer 19 por 2 son 38, ¿cierto? Y si sumamos todo, 38 más 40, vamos a tener 78. 78 va a ser la masa molar de KF2. 78 gramos mol. Por tanto, dividimos aquí en 78 gramos mol. Se me van los gramos, ¿cierto? Porque yo necesito obtener los moles. Y voy a obtener que 6.000, ¿cierto? Dividido 78 van a ser 76,92 moles. ¿De quién? De KF2. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque gracias a KF2 voy a tener yo 2HF, ya que es lo que nosotros vamos a ver en un... Ahora. Ahora, creo que les di un spoiler. Entonces, ¿qué hacemos? La relación entre reactantes, digo que un mol de KF2 va a dar origen a 2 mol de HF. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo en mi reacción, porque ya dijimos que está balanceada, pero ahora nosotros obtuvimos teóricamente 76,92. Entonces estoy borrando porque voy a ponerle mol de HF. Entonces, teóricamente lo que vamos a tener es 76,92, ¿cierto? Y X, mol. ¿Ya? Entonces, X va a ser igual a 76,92 por 2, ¿ya? Y dividido 1, y eso me va a dar 153,84 mol, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer primeramente, ¿ya? Pero ahora tengo que pasarlo a gramos, ¿ya? ¿Cómo lo paso a gramos? Nosotros ya vimos que los gramos eran los moles, ¿cierto? Por la masa molar. En este caso, ¿cierto? Los moles que nosotros obtuvimos fueron 153 por 84, ¿cierto? Mol. Por la masa molar de quién? De HF. ¿Cómo la calculo? H1F19. Si sumo eso, ¿cierto? Me va a dar 20. Perdón, cambié la diapo por error. Por 20, ¿cierto? Entonces va a ser gramos mol. Va a ser eso, ¿cierto? 153 por 84.
153,84 por 20. Ya, eso me va a dar aproximadamente, me va a dar que los gramos van a ser 3.000,77 gramos. Una vez teniendo eso y habiendo calculado todo eso, nosotros obtenemos el rendimiento. ¿Ya? Abrí otra página en blanco. ¿Por qué? Porque necesitamos saber la fórmula del rendimiento. ¿Ya? El rendimiento, ya voy a poner aquí rendimiento de reacción, esto es reacción, por si acaso, es igual al rendimiento real por 100, uy, perdón, por 100 dividido el rendimiento teórico, que es lo que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Rendimiento teórico. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros hacemos este análisis, nos damos cuenta que vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el rendimiento de la reacción va a ser lo real, que es lo que nos proponen en el enunciado, ¿ya? Que nos proponen en el enunciado que el rendimiento real, volvamos al anterior, el rendimiento real de HF va a ser, ¿cierto? 2.860 gramos. Entonces, perdón, abrí otra página que no que ver. 2.860 gramos por 100 dividido el rendimiento teórico que nosotros obtuvimos. Aquí, miren, aquí, ahí. Voy a hacerlo con otro lápiz mejor. Aquí, 3.077. 3.000 entonces, 77, ¿cierto? Gramos. Entonces, 2.860 por 100, ¿cierto? Dividido 3.077. Eso nos va a dar aproximadamente un rendimiento de la reacción del 93%, y es un muy buen rendimiento. ¿Ya? Ustedes ya saben, y de hecho hay unas preguntas que ustedes tienen que responder sobre por qué no puede ser el 100%. Y eso ya lo vimos en la clase pasada, así es como se resuelve este ejercicio, ¿ya? Y como les digo, vamos a hacer un horario de consulta donde voy a estar yo el día viernes de 5 a 6:30, para que ustedes asistan, puedan resolver sus dudas, anoten sus dudas y nos vemos entonces el día viernes. Es muy raro tener esta clase sincrónica donde no los veo, donde no los escucho, y ojalá haya quedado claro los ejercicios de la guía y nos vemos nuevamente, como les dije, el día viernes. Que estén muy, muy bien y disfruten el resto de semana.